la evaluación 2 que va a corresponder realizarla la próxima semana, es decir, el próximo sábado. Hoy vamos a revisar un contenido que se relaciona directamente con el benchmark que trabajaron la semana anterior y que vimos, cierto, con detalle en la explicación que tanto la profesora Marjorie le dio en su momento y que yo retomé, cierto, en profundidad en la clase anterior. La clase se denomina aprovechar las oportunidades. Recordemos, haciendo un enlace con la materia anterior, ¿cierto?, con la materia de la clase anterior, que el benchmark es una práctica, es una herramienta donde nosotros nos planteamos objetivos, ¿cierto?, de investigación para salir a buscar cierta información o data al mercado. ¿Con qué efecto se hace esto? Con el efecto de poder replicar y ojalá ver cuáles son las buenas prácticas en relación a determinados procesos que yo quiero investigar de acuerdo a los objetivos que me planteo para poder replicarlo y hacer mejoras también en los procesos al interior de la organización que yo represento o que estoy investigando. ¿Por qué tradicionalmente se hace esto? Una, para conocer la situación, por decirlo de alguna manera, o el análisis situacional de una empresa en el mercado, para poder compararse con las demás. Lo segundo que se hace también es para poder tener parámetros, para poder incorporar también cosas que a lo mejor yo no tengo y que van a servir para poder hacer una mejora, llámese algún producto o servicio o directamente en algún proceso. En este caso, a los procesos lo que nos convoca directamente, dadas las características de esta asignatura. Y recordemos que para poder buscar esta información, nosotros tenemos que saber por dónde vamos a partir. Y este punto de partida se origina cuando comenzamos esta experiencia de aprendizaje. Me explico. Cuando comenzamos esta experiencia de aprendizaje, la experiencia de aprendizaje número 2, partimos, ¿cierto?, para idealmente tratar de ver o visualizar cuáles eran las razones o las causas y los efectos de alguna problemática que yo encontré en el caso de Noco o algún aspecto a mejorar en el caso de Noco. ¿Para qué tipo de herramienta ocupamos para esto? Ocupamos el diagrama de Ichikawa o el diagrama de espina de pescado, que es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Para qué se ocupa este diagrama? Para ver la relación que se produce de causas y efectos. Causas que son mayores y que provocan un efecto determinado, ¿sí? La suma de estas causas provocan un efecto. Ahora, recordemos que estas causas no son tan aisladas y no son únicas. Hay otras causas menores, pero que son subyacentes, ¿cierto?, a la problemática o a la causal, ¿cierto?, original, o al conjunto de causas que convocan a este efecto. ¿Por qué es importante tener claridad de esto? Porque la problemática que nosotros planteamos originalmente, ojalá e idealmente, es la que ojalá también salgamos a buscar para poder mejorar, ¿cierto?, estos procesos dentro de nosotros. Ahora, no tiene por qué ser idéntico la búsqueda, pero puede tener relación a la problemática, ¿sí? O sea, siempre la idea es que vaya en esa línea. ¿Para qué? Evidentemente para hacer la mejora del proceso y para poder subsanar la problemática inicial que detectamos. Ese es como el hilo conductor desde lo metodológico. Ahora, volviendo al benchmark y aplicándolo desde el punto de vista netamente metodológico, tenemos que, lo primero, es plantearnos un objetivo central. Por ejemplo, si yo tengo un problema, voy a inventar, si yo tengo un problema que es la alta rotación de personas en una empresa, que es un problema, ¿cierto?, porque genera costos. Genera costos de capacitación, genera costos de reclutamiento, genera costos de selección, genera costos de inducción, si la empresa está rotando mucha gente. Y hay poca fidelidad también de las personas, entonces genera poco compromiso también. Hola, buen día. Entonces es importante identificarlo con una problemática. Imaginen que tenemos esta problemática. Si yo quiero investigar las razones de causa y efecto de esto, hay diferentes causas que podrían estar causando esto. Mala relación o maltrato de las jefaturas, ¿cierto? Podría ser una causa. Otra causa podría ser malos salarios, ¿cierto? Los salarios que están bajo el mercado, beneficios que no son competentes a nivel de mercado, ¿cierto? Y un amplio etcétera, ¿cierto? ¿Lo visualizan? Entonces, si yo tengo estas causas y tengo este efecto que va a ser, en este caso,
la alta rotación de personas en una empresa, yo, por ejemplo, si quiero hacer un benchmark que esté enfocado en eso, uno de los objetivos que yo me podría plantear es investigar en el mercado cuáles son las prácticas o los programas que están ocupando las empresas similares a la mía para poder retener al personal. ¿Sí? Entonces, yo con ese objetivo me planteo objetivos específicos. Es decir, voy a tener un paraguas general, que es el objetivo general, y derivado de esto, voy a tener ciertos objetivos específicos. ¿Cómo cuáles? Si el objetivo central es investigar estas prácticas, un objetivo específico puede ser ver adicionalmente qué beneficios están a la par, ¿cierto?, de estas buenas prácticas o de esta retención de personal que tienen las empresas. Ver cuál es la estructura, a lo mejor, de salarios que tienen en promedio también las otras empresas, que son objetivos específicos, pero que están dentro del marco central. Ahora, recuerden que para plantear sus objetivos, los objetivos se plantean con un verbo activo. ¿Por qué? Porque eso va a generar el movernos dentro de la investigación. ¿Qué es un verbo activo? Verbos activos son los que se plantean generalmente en infinitivo. Crear, ¿cierto? Investigar, realizar, determinar, etc. Tanto el objetivo general como los objetivos específicos se plantean en términos de un verbo activo. Y recuerden que apalancado a este objetivo específico o a estos objetivos específicos van las preguntas de investigación que yo tengo que realizar para ir a investigar al mercado, ¿sí? Y estas preguntas van directamente relacionadas al objetivo específico. Como que, por ejemplo, en relación, por ejemplo, a los salarios, yo podría preguntar ¿qué salarios se manejan a nivel de mercado en la empresa que son similares a la mía? ¿Sí? Y ahí tenemos una pregunta de un objetivo específico, ¿cierto? Para dar cumplimiento a ese tema puntual y adicionalmente para poder cumplir también con el objetivo general. Es decir, una vez que yo reúno esta data, una vez que yo reúno esta información, yo voy a clasificar esta información por las mejores prácticas. Y eso va a ser la opinión que ustedes van a tener o la discusión que van a generar en el grupo para ver qué prácticas dejan. ¿Por qué me di esta vuelta larga para explicar más o menos lo concerniente o el hilo conductor, ¿cierto?, de la coherencia metodológica para llegar a este punto? Porque lo que vamos a ver hoy día es precisamente eso. Cómo, a través de la derivación del benchmark que nosotros realizamos, vamos a aprovechar estas oportunidades para generar alguna ventaja competitiva o alguna mejora a la problemática que inicialmente se plantea. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ocupar una herramienta que es muy sencilla, pero que permite, en este caso, poder hacer una discriminación de las oportunidades que son más factibles de poder realizar para mis objetivos de la mejora, en este caso, del caso y principalmente de la problemática que se llama. ¿Queda más o menos claro o no? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Súper. Entonces, recuerden que en la clase anterior, después del benchmark, ya se planteó una herramienta que era la clasificación de estas buenas prácticas. Y a través de la clasificación de estas buenas prácticas vamos a generar dos puntos importantes. Hola, buen día. El primero, y antes de pasar directamente al aprovechamiento, ¿cierto?, de estas oportunidades, vamos a retomar algunas herramientas que tienen que ver con las metodologías Agile, ¿cierto?, como en este caso el Scrum, como la metodología Scrum. ¿Han ocupado metodología Scrum anteriormente o no? Me suena. ¿No? ¿Nunca? Me suena. ¿Saben de lo que se trata? Se los voy a explicar. Se los voy a explicar, porque no me gusta que hayan conceptos que los profes de repente creemos que los alumnos saben, pero en realidad no se dominan. Entonces, voy a partir de la base. Scrum es una metodología principalmente que nace desde el área informática, ¿sí? Generalmente Scrum es una metodología que ayuda a llevar una secuencia de proyectos, principalmente, como esta línea, a los proyectos informáticos. Nace desde ahí, nace desde la ingeniería informática, pero que con el tiempo, porque tiene un enfoque muy versátil, con el tiempo se ha ido adaptando a otras metodologías de proyecto que no necesariamente sean de TI o de sistemas, sino que también lo podemos hacer en cualquier tipo de proyecto que tenga un desarrollo incremental.
¿Qué significa que tengo un desarrollo incremental? Significa que yo no voy a ir avanzando en actividades paralelas, sino que voy a ir avanzando a medida que termino una etapa, voy avanzando en la otra. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto y por qué los ingenieros de informática lo adoptan como parte de su metodología de proyecto? Porque una de las quejas fundamentales antes de tener herramientas como esta era precisamente de que los informáticos tenían que parchar mucho sus proyectos. ¿Qué significaba esto? Que los informáticos, cuando hacían un desarrollo de proyecto, lo hacía súper bien desde lo técnico, pero cuando llegaba el momento de hacer la prueba final con el usuario no cachaba nada. No tenía un desarrollo intuitivo, era muy técnico, hacían interfaz que no eran amigables, por ejemplo. Claro, a lo mejor desde lo técnico está impecable, pero aquí se saltaban un poco la importancia que tenía el usuario para poder determinar su objetivo final del proyecto. Entonces esta metodología viene a cambiar eso. Esta metodología está principalmente basada en una iteración frecuente con el usuario. ¿Sí? Esta metodología lo que hace es tener una mejora continua durante el desarrollo del proyecto. Esta metodología hace que existan roles al interior de los equipos desarrolladores de proyectos para que cada rol tenga una responsabilidad puntual, ¿cierto? Y haga una especie de reportería a la persona controladora general del proyecto. Ahora, Scrum está dentro del marco de metodologías que son las famosas metodologías agiles, ¿sí? O las metodologías ágiles, si uno lo quiere poner en español. Scrum lo que hace principalmente es hacer desarrollo de ciertos puntos, es decir, de un backlog, es decir, de un listado de cosas, ¿cierto?, que están dentro de un sprint. ¿Qué es un sprint? Es un periodo de tiempo determinado donde yo tengo que dar cumplimiento a este listado. Generalmente un sprint de carácter general dura entre una semana y 4 semanas. Es decir, un sprint dura aproximadamente entre una semana y un mes, ¿sí? Es decir, lo que hace la metodología Scrum es principalmente ir desarrollando pequeños hitos de proyecto, ¿cierto? Y cada vez que se desarrolla un hito, ir desbloqueando el otro, ¿sí? ¿Para qué? Para que no existan fallos cuando llegue el momento de presentar el entregable final del proyecto al usuario, ¿sí? Es decir, lo iteran varias veces con él. Cosa que no estén parchando los proyectos a cada momento y que después se alarga mucho más el proyecto y sale mucho más caro. Entonces, ya explicado esto, esta metodología que permite, al ser una metodología incremental e iterativa, permite la flexibilidad y la adaptación. Eso es súper importante. Voy a leer literal lo que dice acá y paso a aclarar algunos conceptos. Dice así: la flexibilidad de los equipos al abordar objetivos y la adaptación al cambio son partes primordiales de Scrum. La complejidad de los contextos actuales requieren reacción y adaptación, tal como lo vimos con el modelo Bani. ¿Se acuerdan del modelo Bani? Que tenía que ver ahí con la incertidumbre, que tenía que ver, ¿cierto?, con los temas que tienen que ver directamente con algunos desarrollos de tipo tecnológico, etc. Nuestra asignatura, que es la innovación en proceso, nos invita a reevaluar objetivos, y es por eso que está basado en la metodología Scrum, porque esta reevaluación es también una metodología iterativa, al igual que Scrum. Busca información que puede ser esquiva entre distintas fuentes y a encontrar oportunidades de desarrollo y mejora en los medios disponibles. En ocasiones, los equipos se desmotivan cuando el plan no funciona tal como estaba previsto. En estos casos, elegir la flexibilidad y la adaptación es también parte del desafío. Yo les voy a hacer una recomendación en torno a esto. Yo en el trabajo actual, que fuera de Duoc, ¿cierto?, donde yo trabajo en horario de oficina de lunes a viernes, tengo a cargo proyectos más o menos grandes. Y generalmente por una cuestión de sanidad, y se los comento como, desde el punto de vista profesional, para que lo tengan como un ápice a considerar si que alguna vez se topa con desarrollo de proyectos, que lo más probable es que sí les toque. Entonces, cuando hagan un desarrollo de proyecto, no solo céntrense en los objetivos del proyecto, no solo céntrense en los tiempos del proyecto, no solo céntrense en los materiales o los insumos necesarios para el proyecto. También ocupen algún tiempo y algún espacio dentro de su metodología que ocupan del proyecto, sea cual sea, para poder ver las posibles desviaciones que también van a tener su proyecto. ¿Por qué es importante esto? Porque los proyectos, queramos o no, se desvían, ¿sí?
Llámese por temas de recursos, llámese por temas de falta de HH, de horas hombre, llámese porque alguna contingencia lo afectó. Entonces, ¿por qué es importante considerar las posibles desviaciones que pudieran ocurrir? Porque si estas ocurren, le permite tener un plan de contingencia. Y a usted, ese proyecto también, al presentarlo con estas posibles desviaciones, lo hace más creíble. Porque no solamente está presentando lo bonito, sino que también está presentando los posibles riesgos que el proyecto pueda tener. Y eso lo otorga credibilidad. ¿Sí? Porque no está mostrando el mundo municipal, no. Está mostrando que también esta cuestión puede tener ciertos errores o ciertas desviaciones en el camino que a lo mejor no van a poder ser subsanadas en el tiempo que corresponde al proyecto. Entonces, por eso es importante considerar. Es un ápice para que lo tengan ahí por si acaso. A mí me ha salvado varias cosas eso, por eso lo poner. Profe, ¿eso lo va haciendo a medida que va ejecutando el proyecto o lo plantea desde, desde el inicio? Desde el inicio. Generalmente cuando se trabaja con metodología de proyecto, sobre todo cuando hay varios proyectos en paralelo o de manera secuencial, hay algo que se llama las fichas de proyecto. Y las fichas de proyecto son resúmenes donde nosotros ponemos los objetivos, los impactos del proyecto, los KPI y todo lo que involucra, ¿sí? En términos de infraestructura, en términos de materia, en términos de objetivos centrales, en términos de lo que yo quiero alcanzar, de las metas cuantificables y de los hitos también que son relevantes para el proyecto. Y dentro de eso yo dejo un apartado especialmente para las posibles desviaciones. Ahora, pueden ocurrir otras, pero uno ya puede tener una idea de lo que pueda pasar durante el desarrollo del proyecto. ¿Sí? ¿Cuáles son las posibles desviaciones principalmente que siempre se repiten? La principal, la que siempre se repite, que se queda corto el hilo. Esa es la principal. ¿Sí? Y ahí es cuando entro a pelear con usted. ¿Ya? Porque generalmente ahí yo entro a pelear con el gerente de Administración y Finanzas Corporativas. Y ese es así. Es así. Porque parte de su rol, pues si parte de su rol es así, pues si él tiene que cuidar los recursos. Si parte de su pega es la rentabilidad de la compañía. Entonces ahí uno se pone llorón. No hay plata. Claro, no hay plata. Oye, pero José Tomás, pero mira, y ahí uno tiene que empezar a justificar. Pero justificar desde lo técnico, o sea, desde que tengo un sistema. Entonces, claro, la principal arista es justamente la falta de dinero o el tema económico principalmente. Otra cosa que se produce mucho es que también la falta de horas hombre, que de repente por cualquier motivo o alguna circunstancia alguien se enfermó, ¿cierto? Que era crucial para el proyecto y no hay un backup, o de repente las personas que estaban dedicadas para ese proyecto resulta que le dieron otra prioridad y ahora no se puede dedicar 100% también a ese proyecto, también es algo frecuente. ¿Sí? Esas son las principales cosas. Ahora, causas que son más aleatorias, desastre. Por ejemplo, algún daño a la infraestructura, desastre de la naturaleza. ¿Sí? Pero ahí ya estamos hablando de pinceladas un poquito más fino, ¿sí? Porque son cosas que son más aleatorias. Claro. Pero acá, claro, estas son variables y yo estoy hablando de las variables que ojalá se puedan mantener bajo control. ¿Sí? Correcto. ¿Respondo con eso su pregunta? Es más que nada preguntarle qué es lo que pasa en la vida real. No, si eso es lo que pasa. O sea, no digo que esta vida sea fantasía. No, claro. Miren, y por eso yo les dije, les indiqué esto, no sabemos de dónde va a venir la dificultad o qué imprevistos habrá. Por lo tanto, la adaptación, la innovación, la complejidad y la flexibilidad son fundamentales en la adaptación de cambios y nuevos requisitos durante el proyecto. Por eso es importante tener este criterio de flexibilidad y generalmente ocurre en cosas en los proyectos. Entonces, por eso es súper importante, bajo la perspectiva profesional que ustedes van a tener, el que van a tener que tener claro que alguna vez algo va a ocurrir o que puede ocurrir. Entonces ustedes tienen que, como profesionales, tienen que tener la respuesta a eso. No pueden quedar en status quo, porque va a ser parte del valor agregado que ustedes van a dar como profesionales. Entonces por eso se les invita a que tengan estas características más o menos desarrolladas. Adaptación se define como la capacidad del equipo de identificar la necesidad de cambio y se ajusta para conseguir el objetivo. Y ojo, yo no estoy diciendo que es fácil, porque generalmente los cambios son difíciles. Y regularmente los cambios son difíciles porque a las personas no nos gustan los cambios. ¿Sí? Regularmente no nos gustan. A las personas tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort, ¿cierto?
pero en general a las personas no les gustan los cambios. Y es divertido, porque es que resulta que tiene que ver directamente ahí de la manera en que nos forman desde nuestra educación hasta también en nuestra casa. Porque resulta que cuando nos forman, por ejemplo, en instituciones formales como esta, nos enseñan a que ojalá las variables estén la mayor cantidad de veces controladas posible, lo cual está bien, pero el mundo no funciona así. Eso es lo divertido, hay una contradicción ahí. ¿Por qué? Porque el mundo está en constante cambio, la naturaleza está en constante cambio, ¿sí? Entonces es difícil, es difícil que enfrentemos los cambios porque nos han preparado para que ojalá todo funcione de manera cuadradita, que todo funcione más o menos centrado, pero sin estos cambios. Pero hay una contradicción ahí, porque la naturaleza y el mundo en general no se comportan así. Bueno, de hecho, siempre la idea es poder conformar un sistema, y una vez que esté probado, dejarlo y poder reproducirlo en otra área. Pero si hay un sistema que está, un área que está fallando, claro que sí hay que estar atento a esos cambios. Totalmente, y sobre todo ahora, sobre todo con los cambios tecnológicos actuales, la cuestión se acentúa más todavía. ¿Qué vamos a hacer para reconocer nosotros como equipo esto? Dentro de la bitácora existe una actividad donde cada equipo reconoce 3 ocasiones en las que han sido flexibles y se han adaptado a enfrentar las tareas relacionadas con esta asignatura. Por ejemplo, buscando nuevas perspectivas para abordar los desafíos. Si el equipo no se ha adaptado hasta ahora, esta reflexión puede realizarse mirando hacia el futuro, es decir, ¿cómo puede adaptarse el equipo de aquí en adelante? ¿Sí? Es decir, si no logro encontrar cosas que vayan sucedido durante el desarrollo de la asignatura, sí puedo mirar, por ejemplo, cosas que a lo mejor me pueden ocurrir más adelante. ¿Cómo lo vamos a clasificar? De la siguiente manera. Describo acá las 3 ocasiones en que el equipo ha debido adaptarse y por qué, y cómo se ha adaptado el equipo. ¿Sí? Es decir, las razones y la aplicación de la razón principal. Es una tarea bastante sencilla. Vamos a ver lo que nos convoca en relación a los contenidos. Identificación de oportunidades. Ojo con el tema de la identificación de oportunidades, porque metodológicamente siempre aquí hay errores. Pero no es la identificación de oportunidades propiamente tal, sino que cuando hay metodologías, por ejemplo, completas de design thinking, donde tenemos la creación de oportunidades o la identificación de oportunidades y tenemos que aparejarla a una posible solución, muchas veces los alumnos confunden la solución con la oportunidad. ¿Sí? Y son cosas que son súper distintas. Vamos a ver de qué consiste esto y de qué se trata. Cuando hablamos de oportunidad, para definir un poco cuál es la diferencia entre oportunidad y solución, lo primero que tenemos que tener claro es que la oportunidad es ver en el entorno, ¿cierto?, qué cosas son necesarias, ¿cierto?, para poder brindar una solución. ¿Sí? Ejemplo, ¿cierto? Ejemplo. Si yo veo, por ejemplo, que cuando me traen la pizza, los carritos de delivery, viene todo el queso para un lado y los ingredientes para un lado porque la metieron mal, ¿sí? Ahí hay una oportunidad de mejora. ¿Sí? Es una oportunidad de mejora. Es decir, la oportunidad es ver, ¿cierto?, cómo podemos mejorar el transporte, ¿cierto?, de la pizza para que no llegue toda a un lado. ¿Cuál sería la solución? Por ejemplo, y ahí es cuando usted se pone creativo y puede inventar lo que usted defina. ¿Sí? Usted, no sé, pues puede inventar un carrito que, no sé, pues que sea especial para el porte de la pizza, o no sé, pues algo que la sujete mientras la van transportando, etc. ¿Sí? Es decir, la oportunidad define qué cosa yo detecto que está ocurriendo y la solución puede tener diferentes direcciones dependiendo, ¿cierto?, de cómo yo la voy a enfocar o cómo yo voy a dar, ¿cierto?, una factibilidad técnica a esa oportunidad para poder subsanar una necesidad. En este caso,
para el momento, para identificar estas oportunidades, vamos a tener tres herramientas que ya hemos efectuado durante el desarrollo de las clases. La primera herramienta fue la identificación, como les comentaba inicialmente, de los problemas que están determinados a través del diagrama de Chicago o el diagrama de causa y efecto. Como segundo, tenemos la visión macro. Problema, ¿cierto? Yo identifico un problema puntual, en este caso un problema que puede tener algún proceso inocuo, ¿cierto? Voy a ver la visión macro, que es la vigilancia tecnológica, a ver qué cosas, ¿cierto? En el mercado, en el entorno, que están aplicándose tecnológicamente, me pueden servir para la solución, y adicionalmente yo le sumo a eso la búsqueda de buenas prácticas a través del benchmark. Ojo cuando hablamos de tecnología. Hola, buen día. Cuando hablamos de tecnología, regularmente los alumnos se imaginan que la tecnología solamente es la tecnología dura. ¿A qué me refiero? Software, hardware, ¿cierto? Elementos electrónicos, dispositivos electrónicos, etc. Inteligencia artificial. Pero la tecnología, aunque ustedes no lo crean, incluso la definición es mucho más sencilla. Tecnología viene de la palabra técnico, técnica. Es decir, cuando usted mejora una técnica de algo puntual, usted lo que está haciendo es tecnología. ¿Sí? Es decir, la amplitud de la palabra es mucho mayor que la aplicación o el sentido que le damos preliminarmente. Ahora, con todos los insumos anteriores, es decir, con los problemas, con la visión macro y con la búsqueda de buenas prácticas, cada equipo va a tener la tarea de identificar estas oportunidades. Dentro de la definición práctica de esta cosa, entendemos que una oportunidad es la circunstancia, momento o medios oportunos para realizar o conseguir algo. ¿Sí? Para realizar o conseguir algo. En la experiencia de aprendizaje 1, realizamos actividades con el fin de comprender el contexto. ¿Sí? Situamos, ¿cierto?, en un contexto, en este caso la organización, que estaba relacionado directamente con el caso. En esta experiencia hemos realizado actividades para distinguir los problemas y buscar diferentes perspectivas de innovación relacionados al caso. Pero ¿cómo relacionamos todo lo anterior? Esta herramienta, la que ustedes ven acá, y que también está en la bitácora, es una síntesis, ¿cierto?, de las actividades realizadas anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a clasificar acá? Lo primero, ¿cuáles son los problemas y sus causas relacionados al caso asignado? Por eso es importante tener ya realizadas las tareas anteriores para que podamos dar respuesta a esto, ¿cierto?, para poder complementarlo con lo que estamos viendo acá. Segundo, ¿cuáles son las mejores prácticas identificadas en el benchmark relacionadas directamente a los problemas detectados? ¿Sí? ¿Qué buenas prácticas, cierto, estoy viendo en el entorno situacional o en el entorno, cierto, o en el macroentorno del mercado que rodea la industria que yo estoy investigando para poder, cierto, ver y visualizar cuáles son estas prácticas para ver o resolver los problemas que hemos detectado o el problema detectado? Tercero, ¿cuáles son las mejores prácticas identificadas en el benchmark que no están relacionadas directamente a los problemas detectados? Porque, ojo, yo me voy a encontrar con dos tipos de data. Me voy a encontrar con data que me va a servir directamente para la problemática, pero me voy a encontrar a lo mejor con data que también es enriquecedora, pero que a lo mejor no se relaciona con la problemática, pero que también es conveniente de rescatar, porque en algún momento la podemos ocupar y va a ser un insumo importante. ¿Sí? Así que no hay que, cuando uno averigua cosas, no hay que descartar todo, sino que también hay que dejarlo ahí presente en un repositorio para poder echarle mano en algún momento. Cuarto, ¿podríamos adoptar elementos de las mejores prácticas no relacionadas directamente? ¿Cuáles? Y aquí se le invita a lo mejor a echarle una mano a eso. Es decir, de lo que yo investigué que no tiene relación con el caso, ¿qué se podría ocupar en el fondo? ¿Sí? Esa es la pregunta práctica. ¿Qué se podría ocupar? Y cuando hablamos de ocupar, generalmente seamos prácticos, chiquillos, para trabajar con esto. No hagamos cosas que a lo mejor no van a poder ser realizables. La idea es que ojalá estas mejores prácticas, o lo que vamos a clasificar dentro de estas mejores prácticas, sean cosas que sean factibles desde la aplicación práctica.
¿sí? O si no, pegarse un disparo propio, ¿sí? De que sean factibles de poder realizar. Ojalá poder realizarla dentro del ojo, ¿cierto? Son cosas que tienen que ver con una factibilidad principalmente de carácter técnico. Son cosas realizables. Y por último, basándonos en todo lo anterior, ¿qué características, qué métodos y o tecnologías tienen potencial para ser explorados en futuras soluciones y por qué? ¿Sí? Y con eso se concluye esa parte. Vamos directamente a la identificación de oportunidades. Cada equipo realiza y registra la bitácora de la actividad relacionando las actividades realizadas anterior con la pregunta: ¿qué características y métodos y tecnologías tienen potencial para ser aplicados, explorados en futuras soluciones y por qué? Es decir, en relación a la última pregunta, en relación a esto, yo la reviso y tiene que tener congruencia para poder clasificar mis oportunidades. Es decir, finalmente van a elegir 3 oportunidades para ser exploradas en posibles soluciones en la próxima etapa de nuestro curso. ¿Qué van a hacer ahí? Van a describir y justificar la oportunidad 1. Es decir, ¿de qué se trata y por qué lo ocuparían? Cuando hablamos de describir, hablamos de qué se trata, ¿cierto?, esta oportunidad, y la justificación viene aparejada con la explicación de por qué, ¿cierto?, ustedes la están clasificando como una buena oportunidad o como una oportunidad a utilizar. Lo mismo para la segunda y lo mismo para la tercera. ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Explicamos entonces la evaluación 2. Ya. Aquí me quiero poner de acuerdo con ustedes. Aquí me quiero poner de acuerdo con ustedes, al igual que la otra. La pregunta es la siguiente. En esta oportunidad, mis queridos alumnos y alumnas, los insumos de la evaluación 2 son 3. El primer insumo es la bitácora completa al 100%. ¿Sí? Segundo insumo, hay una presentación que tienen que hacer aquí en la clase. A ver, es una presentación para nada complicada porque no es nada nuevo. Son los mismos insumos de la bitácora. ¿Cuál es la única diferencia? Que ojalá, o mejor dicho, no lo hagan, no me hagan, cuando vengan aquí a exponer, no presenten las mismas láminas de la bitácora, sino que hagan una presentación distinta. ¿Ya? Ahora, la presentación es una presentación breve, al callo y al hueso, es decir, 5 minutos por equipo. Preciso y conciso, nada más. ¿Sí? Preciso y conciso, nada más. ¿Por qué? Hola, buen día. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque las presentaciones cortas y precisas yo creo que van a ser beneficiosas para ustedes en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque generalmente en el mundo laboral las presentaciones son así, precisas y concisas. Y otra cosa importante que también viene a apalancar con su poder de síntesis, que también es una cosa relevante. Ahora, esos son los 2 aspectos que tienen que ver o directa relación con los entregables de bitácora, y el tercero es el quiz. Ahora, la pregunta yo quería hacer, antes de ir a lo otro, que ya está más o menos claro, pero tienen que entregarlo y exponer acá, pero voy a pasar a explicar en detalle, pero en relación al quiz, la pregunta es, ¿les acomodó la otra vez cuando lo liberé el día jueves? Sí. Perfecto. ¿Quedamos con la misma nomenclatura entonces? ¿Le parece? Ok. ¿Por qué se los pregunto? Porque regularmente el quiz, idealmente, está diseñado para que se haga la sala. ¿Sí? Sacar los competidorcitos y los hacen en la sala. ¿Para qué? Para evitar la posible copia entre todos ustedes. ¿Sí? Pero a mí no me interesa. A mí me interesa más que usted sepa aplicar esto de manera práctica. ¿Sí? Porque la teoría la puede ver en cualquier libro, en cualquier momento. La teoría la puede consultar por IA, la teoría la puede consultar por internet, la teoría la puede buscar en Google. Pero la bajada de la metodología es la que tiene. Ahí está el aprendizaje. El resto se puede consultar en cualquier momento. ¿Sí? Entonces,
¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece? Esa vez me acuerdo que, si no me equivoco, Alejandro, liberamos, me acuerdo, el quiz el jueves a las 14 horas. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Por qué se los comento y por qué es un acuerdo a puerta cerrada? Por lo que les acabo de comentar, lo que también se muestra aquí por ahí. Contenido de la evaluación 2, como les dije anteriormente, bitácora 2 de registro de actividades clase a clase, más presentación de oportunidades, que es la presentación que van a efectuar acá. Eso va a corresponder al 50% de su calificación en grupo, en equipo, ¿sí? Y por otro lado está el quiz número 2, que va a corresponder al 50% de su calificación individual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a la bitácora. ¿Qué cosa debe tener la bitácora? A pesar de que la bitácora tiene todo metodológicamente inserto, es todo lo que ustedes están viendo aquí. Es decir, diagrama de causa y efecto, síntesis de la vigilancia tecnológica, el benchmark, la clasificación de las buenas prácticas, el Scrum de flexibilidad y adaptación y la identificación de oportunidades. Todas esas actividades son lo que componen el 100% del entregable de la bitácora. Al igual que la vez anterior, no es necesario que cada integrante del equipo me mande ese entregable. Basta que una persona se encargue de hacérmelo llegar, ¿sí? Ahora, no es necesario, solamente me mandan la bitácora. Con respecto a la presentación que van a hacer acá, todo se expone, ¿sí? Quien falta en la presentación tiene nota mínima, porque es una evaluación, como cualquier evaluación. Ahora, importante es aclarar, como le estaba diciendo anteriormente para poderlo reforzar, que la bitácora tiene un formato y una metodología determinada. Cuando expongan acá, la idea es que ocupan otros mecanismos gráficos y no lo mismo de la bitácora, porque si no va a ser repetir como logro la bitácora y tampoco tiene ningún sentido, ¿sí? La idea es que ustedes busquen alguna herramienta, llámese tecnológica o un PowerPoint distinto al de la bitácora, como ustedes quieran ahí, pero que por lo menos, ¿cierto?, tengan ahí o echen mano las herramientas que ustedes pudieran disponer y que no necesariamente sea un copy-paste o decir literalmente todo lo que está escrito en la bitácora, ¿sí? Y para eso también la explicación es breve. ¿Qué cosas debe tener la presentación que van a hacer acá? No es toda la bitácora. ¿Se fijan? No es toda la bitácora, sino que son los esquemas centrales. Es decir, el cuerpo del trabajo que hemos venido haciendo hasta hoy. Presentar los problemas a través del diagrama de causa y efecto. Lo segundo, la visión macro, que es la vigilancia tecnológica. Lo tercero, en la búsqueda de buenas prácticas. Y lo último, en la identificación de oportunidades. Es decir, de todos los puntos anteriores, son 4 los que se ponen en 5 minutos, ¿sí? Y aquí se repite lo que yo les acabo de comentar. Considerar que el material audiovisual de apoyo para esta presentación será elaborado por cada equipo basándose en la bitácora, pero con un estilo de diseño original acorde al tema que se está abordando y el contenido debe ser sintetizado. Es decir, en el fondo, no es lo mismo que, ¿cierto?, que el formato metodológico de la bitácora. Con respecto al quiz, el quiz, recuerden que son 15 preguntas, ¿cierto?, de selección única o de alternativas, como popularmente se conoce. El quiz estará disponible durante la semana en ABA, los días que indique el pelado. Y el pelado dijo que el jueves a las 14 horas, ¡pum!, lo va a liberar. Para que todos lo sepan. De todas maneras, yo voy a anunciarles a través de ABA las instrucciones, ¿sí? Para que todas las personas, sobre todo que no están, puedan también tener conocimiento de no solamente lo que dije yo ahora. Recuerden que el quiz tiene 45 minutos de duración y tienen 3 oportunidades para realizarlo y se registra el puntaje más alto que ustedes tengan en el quiz. Preguntas acerca de la evaluación. Dudas, consultas, preguntas, quejas, reclamos, felicitaciones. ¿No? ¿Nada? La exposición era por orden de llegada, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es una muy buena pregunta. Sí, de eso habíamos conversado preliminarmente al inicio de la clase. Increíble.
Si usted me pregunta a mí, Alejandro, yo les voy a dar a conocer mi parecer, pero creo que lleguemos a un consenso. A mí no me gusta tomar decisiones si son un curso completo solamente por mi parte. Me levantan la mano.